¿acaso deseo yo la muerte del malvado oráculo del Señor y no que se convierta de su conducta y viva? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segundo texto de Ezequiel. ¿Quién era quien lo tenía? ¿Alguien dijo yo o yo estoy teniendo alucinación? No, no es para. 3:11. Sí. Pero así dice el Señor Dios: juro que no quiero que el impío muera, sino que cambie su mala conducta y viva. Conviértanse de sus malas costumbres, gente de Israel. ¿Por qué tendrían que morir? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la actitud de Dios. Cualquier situación de pecado, cualquiera. Yo no voy a hablar de las consecuencias legales, estoy hablando de crímenes. Nosotros en esta nos vamos a circunscribir a la realidad moral. A la realidad moral, si la persona peca, siempre está la esperanza, entre comillas, ¿verdad?, de Dios. Dios es esperanza, no la tiene. Él es esperanza para que esa persona vuelva a Él. En ningún momento, el Señor se cierra, y usted lo puede ver en la Sagrada Escritura, ni incluso con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, se cierra a la posibilidad, porque Él respeta nuestra libertad, de que las personas cambien. Miren qué interesante cómo el Señor hace la famosa distinción moral. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el pecador se convierta y viva. Por lo tanto, hay una situación de pecado que la hace una persona que ama a Dios. Cuando esa persona hace esa situación, es decir, actúa en contra de la ley de Dios, entonces ahí es pecador. Cuidado con la expresión de todos somos pecadores. No, todos pecamos, pero no somos pecadores. Nosotros hemos sido redimidos. El pecado es una opción, es un acto libre. Nosotros no fuimos hechos en pecado. Así que todas nuestras opciones de pecado son un acto mío. Yo no soy pecador, yo peco. Eso es bien importante. ¿Ven? Fíjense, Juan 5. ¿Quién tiene Juan 5? Fuerte. 5:14. Más tarde, Jesús le encuentra en el templo y le dice: mira, estás curado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo se encuentra con la persona y le dice: estás perdonado. La misericordia. Coma, no peques más. Fíjense, no es un perdón de balde o en vano o a lo loco, sino precisamente tú sintiendo, inundándote en ese perdón y en esa misericordia, entiendes que no puedes volver a pecar. Miren, que es distinto que porque Él me va a perdonar, yo entonces peco. Miren, la diferencia es porque yo sentí la misericordia y el amor, no peco más. Y el Evangelio de San Juan nos ofrece 8:11. ¿Quién tiene 8:11? Acá, hermano, 8:11. Ella le contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven. Ese es el proceso de conversión. El proceso de conversión profundo no es el caigo, peco, me levanto, caigo, peco y me levanto. Es: reconozco esa misericordia,
y no quiero volver a pecar porque al haber sentido ese amor, ¿cómo me lo voy a negar? Y esa mujer estaba all the way, o sea, estamos hablando de que tanto la persona tullida como la mujer pecadora o la mujer adúltera, o sea, no es que había sospecha. O sea, Jesucristo cuando ve a su hermana dice, mira, este está así por un pecado. ¿Qué habrá hecho? A nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa comunicar la misericordia para que la persona salga de su situación de pecado. Aquí nosotros estamos viendo dos situaciones en las cuales Jesucristo les dice, pero miren qué interesante, que el Evangelio no dice qué pasó con esas personas. Yo espero que ambos, ¿verdad? Porque si no, entonces el pobre tullido, yo espero que ese no haya sido el que encontramos otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la puerta hermosa, porque contra, se salvó el Señor, como los leprosos. Pero si tú contraíste lepra y el Señor te sanó, yo espero que no te pongas a jugar voleibol con leprosos. No vuelvas a lo mismo. ¿Ven? Sigue. Luego pongo varios textos del libro de los Reyes que son las consecuencias, ¿verdad? Que nos hablan de las consecuencias de desobedecer la ley del Señor. Hay unas consecuencias. Entonces nosotros vemos en estos textos del libro de los Reyes como el Señor dice, y fulano hizo lo que le desagradaba al Señor, y fulano hizo lo que el Señor detesta, y por tanto el reino de Israel se cocotó una, se cocotó dos, se cocotó tres, se cocotó cuatro, se cocotó 10. Saúl por desobediente y terco, David por conspirador, adúltero, embustero, por haber mandado a otro, o sea, David hizo de todo y demás. Salomón por idólatra. Jeroboam por desobedecer al Señor. Y así uno ve como todos los reyes hicieron lo que les desagradaba al Señor, y se cortó el reino, una y otra vez. El reino no se levanta porque los mismos reyes no permitieron. E incluso en dos de estos textos le dicen al rey, para que vean, le dice al rey, tú hiciste pecar a Israel. Es decir, no solamente tú hiciste XY, sino que envolviste a todo el pueblo. Y dice el Señor, ahora sí se va a destruir esto. Pues no solamente hiciste mal, sino que le estás enseñando al pueblo a hacer mal. Hay la famosa sentencia del maestro, aquel que se salte uno de los preceptos menores y así lo enseñe, será más pequeño en el reino de los cielos. Diga, hay una advertencia de quien enseña lo contrario. Por eso, hermanos míos, nosotros como iglesia tenemos que enseñar lo correcto. Y lo correcto, cuando tiene que ver con nosotros y con el perdón de Dios, con la misericordia y con que nos perdone, todo el mundo está feliz y contento. Pero cuando tiene que ver con dejar la chilla, cuando tiene que ver con dejar el embuste, cuando tiene que ver con dejar el negocio sucio, cuando tiene que ver con altas responsabilidades que se han asumido, entonces la iglesia es mala, intransigente, inconsecuente, rígida, mala, tiene que ponerse moderna y en la onda. ¿No? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si nosotros no podemos cambiar nada. Entonces, precisamente, las Sagradas Escrituras tienen un cuidado hermoso en poner al ser humano delante de su esencia. Y quienes estuvieron conmigo en la Pascua, saben que ese tema yo lo recontramachaqué en esta parroquia, que fue lo que sucedió con la Pascua, que fue la vuelta a la realidad original, donde el ser humano era uno con Dios. El pecado lo hace uno de espalda a Dios. ¿Ok? Así que, uno, la objetividad del ser humano, las Sagradas Escrituras, creo que eso todos nosotros estamos
claros en que las Sagradas Escrituras a la realidad antropos, es decir, humano, ser humano, dice que se creó hombre, varón, macho y hembra, mujer. Las Sagradas Escrituras no presentan otra realidad en la cual se exprese la creación de Dios. No hay otra. Incluso cuando se presenta la enfermedad y la muerte, las Sagradas Escrituras dicen, eso no es parte del plan de Dios, de que la persona se muera. Eso vino como fruto del pecado. No hablo de muerte, hablo de muerte eterna, no de muerte, todos vamos a morir. Pero yo tenía un catequista en una parroquia que decía esa frase constantemente y la gente temblaba cuando la escuchaba. Le decía, todos vamos a morir. Y se pasaba diciendo eso. Todos vamos a morir. ¿Será esa la razón por la cual en esa parroquia yo me fui con 168 funerales? Yo enterré media parroquia. Así que ten cuidado que donde yo pongo el óleo, llamo al ángel de Yahvé, así que pendiente. ¿Está bien? Es lo mejor que nos puede pasar. Varón y mujer los creo. Ese varón y esa mujer no solamente es varón y es mujer porque ellos se identifican como varón y como mujer. No es un asunto mental, es un asunto objetivo. Dos cuerpos distintos, dos cuerpos creados de manera distinta con una misma dignidad y se reconocen complementarios. Una de las bellezas de la Sagrada Escritura, se reconocen complementarios. Canta a los romanos, canta a los corintios, Jesucristo en el mismo evangelio, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Jesucristo mismo no ofrece ninguna otra realidad de unión que no sea entre varón y mujer. Bien, y porque nosotros estamos aquí, les voy a pedir, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema bien sensible, yo esto, gracias al Señor, lo entiendo bastante bien. Yo fui parte de un grupo católico, Courage, fundado originalmente en Boston por el cardenal Cook, no por el Nueva York, por el cardenal Cook. Y pues yo trabajé 5 años con muchachos y muchachas con atracción al mismo sexo, trabajando una real pastoral para que estos muchachos pudieran luchar por vivir la castidad. Y yo en 3 días atendí a 318 muchachos en confesión y en dirección espiritual en un congreso en Guadalajara. Y se escuchan muchas historias. Entonces, una cosa es la teoría y los sacos donde se quiere meter a todo el mundo para justificar X y otra cosa son las historias individuales. ¿Qué pasa? El mismo documento de 1986 dice, cuidado, que existen unas realidades tan individuales como la misma persona. Y nosotros no podemos decir topa el saco, como la formación de los sacerdotes. No todos no se nos puede formar igual porque no todos tenemos la misma capacidad, la misma cultura, el mismo carácter. Yo tuve un compañero de seminario de casa sacerdotal, que él se volvió loco. No aguantó los estudios, lo tuvieron que llevar. Era de Nigeria. Y tuvimos otros que seguían estudiando. Yo no sé si hubiese aguantado yo eso. Cada uno, con su realidad, asume unas cosas. Así que también cuidado con los sacos. Así que varón y mujer los creo. Por lo tanto, la sexualidad es objetiva. Una cosa es la afectividad, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y otra cosa es la sexualidad. Nuestro conteo, ¿verdad?, sanguíneo define qué soy yo, además de ser un homo sapiens sapiens. O sea, me define varón o me define mujer. No hay ninguna otra combinación biológica, ¿saben? Hola, aunque están tratando de buscar detrás de los cromosomas a ver si tal cosa, no la hay. Esto no es
hay ciertas realidades que no son como el síndrome de Down, que el cromosoma tal se lastimó, o tiene 2 cabecitas, o los ácidos nucleicos, ¿verdad? Yo esa palabra nunca me ha salido, pues se entrelazaron de una manera errónea y pues pasa tal cosa. No. Si hay un médico por ahí que me puede, ¿verdad?, decir esa palabrota, ¿verdad? Ácido. ¿Cómo? Nucleico. Gracias. Sí, porque esas cosas. Yo soy un pobre cura de parroquia. Así que sexualidad es objetiva y biológica. No es todo. Atentos. No es todo. La sexualidad nuestra es tan natural como nosotros, que esto, hermanos míos, es una realidad sexual. Yo estoy compartiendo mi cuerpo. Un abrazo es compartir mi cuerpo, y es un varón. Entonces el varón se comparte como lo que es varón, y se comparte en un abrazo con otro varón. Eso no lo podemos negar. Es que nosotros somos, ¿verdad?, nos hemos vuelto, antes que nosotros nos besuqueamos tanto como pueblo, ahora, ¿verdad?, como los saludos de la paz de las iglesias católicas, y después se ponen hand sanitizer. Eso no se hace cuando le dan la botella de cerveza. Yo todavía no he visto a alguien ponerle hand sanitizer a la botella de cerveza que da un friquitín de mala muerte. Todavía no lo he visto. Pero cuando uno saluda a una persona, así que mucho cuidado. Así que la sexualidad es objetiva. La sexualidad tiene que ver con lo que somos. Aquí está. Padre Luis se desnuda y disparó. No solamente porque tiene barba. Yo tenía en la escuela intermedia de Lucarte una empleada del comedor escolar que tenía barba. Pobre señora. Y abundante, ¿saben? Tenía más que yo a la edad de él. ¿Está bien? Sigue, el humano, en cuanto a la sexualidad, es distinto de los animales. El animal en su sexualidad es burradamente instintivo. Siente el olor tal, ve la criatura para aparearse, y no es que va allí, tiene una conversación, salen 2 semanas, se casan y entonces, ¿verdad? No. Instintivo, bello, propio de su especie. Entonces ustedes han visto hasta perros trepando verjas para llegar precisamente por el olor. Él no sabe que la perra se llama Fifi, que la perra tiene 5 años, ¿verdad? O sea, no es eso. A ellos no les interesa. A ellos no les interesa. O sea, el perro vio a alguien de su especie, allí fue, normalísimo y bello dentro de su especie. Los seres humanos, nosotros no nos apareamos, nosotros no nos unimos, nosotros no vamos a la otra persona simplemente por prolongar la especie. Yo imagino un matrimonio que sea eso, una cosa horrible. Entonces, mira, tenemos que continuar la especie humana. Tú quieres unirte biológicamente a mí. Miren qué romántica es así. No. El ser humano, cuando ve a la otra, no solamente piensa en aparearse, piensa en unirse. Esa persona y yo podemos establecer un vínculo. Primero, yo me atraigo y quiero estar con la persona. Después de eso, pues entonces entramos en las dinámicas hermosas de la entrega, y pues tenemos hijos, y pues precisamente porque yo quiero estar contigo, es que vamos a echar para adelante a pesar de X, Y, Z, y seguimos por ahí para abajo. Somos distintos. No, sería terrible que nuestras relaciones fuesen simplemente para parearnos, o simplemente para prolongar la especie. Entonces, ¿dónde queda la amistad? Entonces, ¿dónde quedan los hermanos? Todavía no he visto perros hermanos que se vayan a visitar.
Ni siquiera cuando están en la calle se van a hacer la visita. Hombre, ¿cómo estás? Hace tiempo no nos vemos. O sea, no. Nosotros sí creamos vínculos afectivos. Así que cuando a mí me dicen, no, porque los sapitos tales y las ballenas tales y los peces tales y las medusas tales se aparean entre ellos mismos. Sí, yo no soy una medusa, yo no soy un sapito, yo no soy una ballena, yo no soy un animal. Yo soy un ser humano. En el caso mío, mi racionalidad no solamente me hace volcarme, ¿verdad?, hacia alguien, sino que incluso respetar, conociendo unos límites, incluso sabiendo que cuando yo llego a ti, si tú estás casada, hay un límite contigo. O sea, no es los dos bueyes machos que se pelean para ver quién se queda con la hembra. Eso lo hace el reino animal, aunque lo hagamos algunos seres humanos tristemente. Pero cuando uno ve eso, que dos se mataron por una mujer, usted piensa así, eso es hermoso, eso es amor, eso es bello. No dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que se hayan matado por una mujer? Bueno, no cabe en la mente. Y menos a mordiscos o arañazos. Me imagino dos hombres arañándose y mordiéndose para quedarse con una mujer. Así que el humano es distinto a los animales en cuanto al don de su sexualidad. Incluso, miren, los animales no son capaces de celibato ni de castidad. Nosotros sí. Miren cómo mi sexualidad no es simplemente un instinto bestial que se quiere salir de la sotana, sino que yo puedo decirle a mi sexualidad, te voy a disciplinar. Y una pareja puede decir, nos vamos a disciplinar. Una mujer que su marido me lo opera de próstata. Se acabó. Entonces hay una realidad que tú tienes que distinguir a los animales. Yo digo, espérate, entonces, ¿por qué yo estoy con él? Yo estoy con él porque lo amo. Eso es distinto. Así que mucho cuidado con esas comparaciones extrañas para justificar realidades que no nos pertenecen a nosotros. Vamos a ver entonces por qué. ¿Ven? Los instintos y la razón. Así que nosotros no somos cavernícolas. Nosotros, incluso socialmente, nosotros hemos establecido un orden en la sexualidad. Yo creo que en Puerto Rico a todo el mundo le resulta una aberración que un padre tenga sexo con su hijo. Le resulta aberrante. Resulta incluso aberrante, aunque sea una mujer, que yo tenga sexo con una mujer de 102 años. Choca, porque se espera otra realidad, porque hay un orden racional. Claro, si su marido y ella, pero yo, 40 años, sí, mucho cuidado. Hay los instintos, que hay una realidad. Sí, hay una realidad nuestra. O sea, yo veo una muchacha bonita, pues, reacción, pero mi reacción no es brincarle encima. ¿Mi reacción cuál es? Entonces, yo veo si no hay anillo, yo veo si está sola, y entonces me voy. ¿Qué calor hace? Y se empieza una relación de diálogo. Yo no llego, ¡pum!, te meto el macetazo y me la arrastro porque ella es la mujer de mi vida. Nosotros somos distintos. O sea, no querramos volver para atrás en la cadena evolutiva, ¿saben? No querramos volver atrás en la cadena evolutiva porque desdice de lo que hemos logrado. Incluso yo veo que la ciencia misma no podría, pienso yo, concebir volver para atrás en la cadena evolutiva. Se han establecido un orden. ¿Ok? Pero este niño, esta niña, este varón, esta mujer no cae del cielo como Superman, sino que crece en una base, para que nosotros llamamos hogar. Hoy día con 1000 caras. 1000 caras. Un muchacho, pues, de momento, papi, ¿dónde está? Oh,
papi y mami, gracias a Dios, o como los otros días, yo tuve una realidad interesante de un matrimonio de casi 50 años que tuvieron su primer hijo. Creían que eran estériles. Y de momento, a los 40, ¿y qué fue? 46, ¡puf! Así que cuando el muchacho tenga 25 años, papi y mami van a estar de Social Security. Así que, pero es así. Es así. Así que están las distintas realidades de un hogar. La crianza y el afecto. Esto es bien importante para que el joven, la joven, el niño, la niña tenga una parte sumamente importante que es la parte afectiva. La biológica está. Yo voy a nacer con un sexo. Ahora viene la parte que me abre a esta realidad sexual. Y eso papi y mami me agarran de la mano. ¿Ok? Así que lo primero que tienen que hacer es la aceptación. Desde que nació un nene, es un nene. Ay, que yo quería una nena. Pues busca el siguiente. No le sale, pues busca el siguiente. Busca el siguiente. Busca el siguiente. Y resulta que no, que tú tienes puros varones. En la vida, tienes 5, un equipo de baloncesto. Y ya, enséñale a jugar baloncesto y vete con ella. La aceptación del hijo. Bien importante que ese muchacho se sienta querido. Si no empezamos a fragmentarlos afectivamente. Y vamos a ver ahorita cuál es el peligro de esta fragmentación afectiva. Sigue, lo acepto. El género es determinante. Y no estoy con las tonterías de rosita y azul. Son tonterías. Son tonterías. Ya a mí rosita no me gusta porque todo en el seminario era de color rosado y le comí una fobia ese color terrible. Pero ustedes nunca me van a ver que pinto algo de ese color. Pero eso no tiene que ver con que el rosita es de nena genial. No seamos tontos. No seamos tontos. Pero ese género, varón, mujer, predetermina unas realidades. Incluso predetermina una crianza. O sea, yo a mi hijo lo voy a dirigir hacia unas realidades distintas de mi hija. Y el modelo voy a ser yo, papá, de mi hijo. Aunque dicen, ¿verdad?, que las nenas son de papi. Pero resulta que las nenas son de papi hasta que crecen. Cuando crecen son del novio. Entonces, papi y mami tienen que ser esos modelos y esos referentes. Cuando no están, entonces empieza la fragmentación. Y entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Ahí, hermanos míos, vienen a gritos que entonces buscar un referente aceptable para que el muchacho tenga ese modelo. Varón igual que él, que le crece barba igual que él, que la voz le cambia igual que él, que tiene la manzana de Adán igual que él. Es igual. O sea, mi hermano tiene la manzana de Adán. No sé por qué. Cosas distintas. O sea, y mi referente era mi papá. Y después mi referente, ¿verdad? Yo tenía un hermano mayor, que en paz descanse, pues mi hermano era un referente para la educación física. Y yo no sé tirar una bola de baloncesto, pero admiraba muchísimo a mi hermano. Me llevaba 8 años. Los referentes. Mi abuelo, mi otro abuelo, yo cuando yo nací él no estaba, ya él había muerto. Pues ¿quién? Mi abuelo es este. Y mi abuelo era esto. Y yo quería ser como mi abuelo en tales y cuales cosas. O sea, yo nunca dije, yo quiero ser como mi abuela. Yo quiero ser como mi abuelo. Porque es un referente directo. Yo quiero ser como mi papá. Y aunque yo quiero ser como mami en ciertas cualificaciones, yo no me veo como mami. No me veo como ella. Y mi mamá es una mujer espectacular. Pero, o sea, yo no digo, yo quiero ser como mami. Me gustaría tener muchos dones que tiene mi madre. Mi madre es muy paciente, yo no. Me encantaría. Me encantaría tener la dulzura de ella. Yo resulta que no soy tan dulce, soy medio sour cream. ¿Está bien? La vida es así. Así que mi género va a determinarme en mi crecimiento, va a determinar en mis decisiones. Y papi y mami me tienen que dirigir.
incluso en lo más básico. A mí me preocupa que los muchachos descubren la sexualidad en la escuela. Papi, mamá, se tiene que sentar con él. Mira, tú eres varón y tú tienes esto, y te va a pasar esto, y vas a sentir esto, y un día te va a crecer así, y un día va a hacer esto. O sea, y hablar. Todavía en Puerto Rico hay un pudor que se les quita cuando saben que el muchacho ya tuvo sexo y el muchacho está brincoteando. Entonces sí hay toda una libertad para decirle, protégete. Pero antes como que piensan que como uno decide al muchacho, mira negro, cuando tú eres un nene y tienes esto y esto, el muchacho se va a sorprender. Si se baña todos los días, ¿ya le ha visto eso? Pues tú simplemente le tienes que dirigir y le tienes que aclarar y tienes que las preguntas. Y eso no nos puede asustar. Yo creo que los padres, mi mamá y mi papá, papi y mami lo saben, yo lo he dicho varias veces, mi papá y mi mamá nunca me hablaron de sexo. Nunca. Yo le hice una pregunta a papi y él me dijo que le preguntara a mami. Y mami me dice, es que no vas a entender. ¿Verdad? Claro. Me dice que era como que, claro, en aquellos tiempos, pues uno, para poder buscar información, había que ir a aquellos sacrosantos tochos que se llamaban enciclopedia. Hoy día, un niño, si papi y mami no le explican su sexualidad, pues el muchacho escribe sexo en Google y no crean que le va a salir la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Le va a salir sálvese el que pueda. Y eso es lo que el muchacho va a tener como referente. Especialmente porque papi y mami no le ponen filtros a los muchachos y dejan que busquen todo lo que les dé la gana. Pues entonces, claro, empieza la fragmentación. Así que mucho cuidado. Salen los abusadores. Mire, tú nunca has hecho tal cosa. No, ¿qué es eso? Ahí le va a explicar y le va a decir, mira, así, así. Entonces ahí es que enganchan y se aprovechan. Hace poco en el Colegio San Gabriel, yo estuve muy contento. Yo soy capellán de un colegio de niños sordos. Vinieron del departamento de algo federal a enseñarle a los muchachos sobre los cyber predators. Y yo estoy muy contento porque la comunidad sorda, que ellos se ensimisman en las computadoras, se está dando terriblemente la frecuencia de que estos niños son introducidos al sexo por el internet por un depredador sexual. Entonces, del departamento le enseñaron cómo ellos, las preguntas en las cuales ellos deben bloquear. Y yo estuve muy contento de que me les hablaran a mi chica. Después tuve una charla con ellos y les dije, ya añado. Y entonces los nenes, ¿por qué? Los niños sordos, el 73% tienen retraso mental. Además de la sordera, ¿saben? 73%. Y son súper inocentes. O sea, los niños sordos se lo creen todo. Entonces, claro, el es una víctima perfecta. Así que, por favor, los padres como orientadores no solamente de peínate así, ponte los pantalones, la media no te la pusiste pirada, no, esa es la tenis izquierda, esa es la tenis derecha. Háblale de sexo a esos muchachos. Antes de que le hable de sexo a alguien que lo quiere subir. Pues yo estoy seguro que usted, como padre, no le va a enseñar a esos niños la perversión de la sexualidad. Usted quiere que su chico, su chica esté bien, su niño, su niña esté bien. Y ya, incluso yo hablaba con una psicóloga que se encarga de violencia sexual, que me dice, padre, eso debe de ser, hablar de sexo tan rápido como cuando el muchacho pregunta. Y si el muchacho no ha preguntado, cuando el muchacho pregunte. Me decía ella, me dice, si el muchacho le hizo la primera pregunta al papá, está claro, obviamente adaptando siempre, pero no puedes venirme, hermano mío, hace rato que la cigüeña fue asada, y no me pueden venir con la cigüeña, no pueden venir con la abejita, no pueden venir con la pecana, no pueden venir con el besito. Esas sanganazas yo creo que hoy día, si no le responde usted, le va a responder en internet. Hable usted. Ah, padre, ya es tarde, ya el muchacho está brincoteando.
el que el muchacho esté practicando sexo no significa que sabe de sexualidad. Significa que está actuando, ¿verdad?, instintivamente. Y usted tiene que venir a dar en cuenta. Ah, mami, esos son sanganaces. Los padres comunicadores, eso me han dicho a mí 100 veces, incluso de lo que predico. Eso son tonterías. Los excesos. Aquí es donde empezamos el problema. La mamá sobreprotectora. En un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, el 90% de los muchachos varones con atracción al mismo sexo tuvieron como referente una madre sobreprotectora y un hogar matriarcal excesivamente atocinante. Ay, nene, usted tiene que dejar que el muchacho se pegue. Y tiene que dejar que el muchacho descubra, tiene que dejar que el muchacho aprenda. No me lo puede sobreproteger. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando le abran un día la mente y le abre la mente que no se la tiene que abrir con lo que no se lo tiene que abrir, tiene un cassette en blanco para manipular como le da la gana. Nunca te han hablado de sexo. Yo te voy a decir lo que es el sexo. El sexo es lo que tú vas a hacer ahora conmigo. Eso es lo que pasa. Y tú, ¿cómo? ¿Qué no? Yo he tenido niñas de 11 años en Señor. 11. Y quien las puso en cinta, su noviecito de 13. ¿Dónde estaba el papá y dónde estaba la mamá? Viendo la FIFA en el cuarto, mientras ellos estaban en la sala. Los excesos. No, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Mira a ver qué significa eso. Libertad total. Que el muchacho salga, que el muchacho haga, que... Los excesos. Si bien la restricción es un desastre, el exceso es otro. Las madres excesivamente matriarcales y los padres excesivamente machistas, que levantan la mano a la mamá. Yo tuve muchos casos. Los muchachos me dicen, padre, la razón, yo no puedo ser como mi papá. O sea, por lo tanto, yo no puedo ser como un hombre. Porque un hombre es maltratante, esto. Imagínense cómo se deforma. Entonces, lleven eso a lo sublime. Traten de convencer a ese muchacho de que Dios es Padre. Y yo le creo un cortocircuito a ese muchacho y no va a tener a Dios como referente tampoco. Porque Dios no puede ser papá, porque papá le pega mal. Y papá no está. ¿Papá quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Así que los excesos, las carencias, el tiempo, la poca comunicación, la poca atención, el no responderle las preguntas, el simplemente dar dinero o darle la tableta para que no jeringue. El muchacho quiere estar contigo, no quiere estar con la tableta, pero si está con la tableta, pues está con la tableta. Miren, las carencias. Papi no estuvo, mami no estuvo, mami nunca me abrazó, papá nunca me besó. Y lo están de cosas reales. Uno como confesor descubre muchas realidades. O sea, yo he tenido personas de 80 años hablándome de esto, de cómo hoy día sufren la carencia de cuando eran niños. Horror. Sí, que las carencias y los excesos. Yo tuve una muchacha, yo no me acuerdo, me dieron. Yo tenía una tarjeta de crédito, 8,000 pesos. Y yo la cargaba, y papi la borraba. Y yo la cargaba, y papi la borraba. Y corrió, brincó y hizo todo lo que le dio la gana. Hasta que se enfermó. Entonces, sí, cuidado. Así que las carencias, los excesos, los padres tengan por favor mucho cuidado. La persona, el hijo y la hija. Una de las cosas que se tiene que trabajar es la valoración de su persona. Y las ven. Una cosa es papá aceptar que es nene, mamá aceptar que es nena. Y entonces hay que trabajar con que ellos entiendan que es nene y que ellos entiendan que es una nena. Y ayudarlos a descubrir su propia sexualidad. ¿Ok?
que no tienen que ver con pelos largos y pelos cortos. Dejan con las tonterías que todavía no son. Los muchachos vienen con pelo largo, la nena. Entonces la muchacha viene con el pelo corto, parece un nene. Cuidado. La valoración de su persona, la importancia de quién es, lo bienvenido que eres, lo mucho que te queremos, lo mucho que importa, te escuchamos, te acompañamos, aquí estamos, somos tu padre. Cuando pase algo, sabes que puedes venir donde nosotros. Cuando tengas algún problema, puedes venir con nosotros. Tuve un caso de un señor de 45 años, 45, a su madre de 60 y tantos, casi 70, que en una conversación que tuvieron, él a los 45 años le dijo a la mamá que él había sido abusado sexualmente a los 8 años por el hermano de ella, su tío. Bien, si hay unos canales abiertos, no se esperan 32, 34 años para decir esa realidad que lo debería haber destruido por dentro. Mucho cuidado. La aceptación de su persona. ¿Qué es lo que yo soy? Que no soy tan alto como. Yo sé porque la gente quiere ser alta, se lo dice alguien que tiene, ¿verdad?, 6 pies 2 pulgadas, y no mucha bien de ser alto. No cabes en los lugares, no cabes en los carros, te duele la espalda, te duele la rodilla, te duele las piernas, te duele el cuello, siempre estás bajando la cabeza, es un desastre. Quédese con sus 5'6", 5'4", 5'3", los envidia. Acerque su persona. Los ataques por la realidad de eres feo, eres linda. Hermano mío, eso es tan subjetivo como grande y chiquito, ¿saben? Para una hormiga, un escarabajo es enorme. Para mí, un escarabajo, me trata de meterle un piso todo. No uso la cucaracha porque si vuela, hasta los de 8 pies corren. Coge viento. Y 200 y pico libras. Corren de lo más tranquilo. Tienen cuidado con las cucarachas voladoras. Aceptación de su persona. ¿Está bien? Aquí entra en un punto que es bien importante. Padres, es bien importante. Ustedes dan lo mejor que pueden. Espero que lo hayan hecho, que lo hagan lo mejor que puedan. A veces, objetivamente, usted falló en X. Y su hijo o su hija pueden decir, papi y mami no me dieron tal cosa, o nunca vi que me hablaron de esto. Como yo les digo ahorita, papi y mami nunca me hablaron de sexualidad. Objetivamente, eso fue un error. No estaban preparados probablemente. Si papi se puso, papi, después que yo le hice la pregunta, estaba fumando un cigarrillo, puso otro más aquí, cuando le hice la pregunta. Se puso histérico. No, papi se deformó. Papi, yo casi nunca lo veía con miedo. Ese día él se descompuso. Yo le hice, y la pregunta que yo le hice fue súper sencilla. Gracias a Dios que no me dio con preguntarle algo más profundo, porque lo pierdo a entender. ¿Ok? Objetivo. Papi y mami no me enseñaron, pero también este hermano mío no es objetivo. A veces ustedes se habrán esforzado y los muchachos, escuchen, sintieron que usted no les proveyó, sintieron. Ese es su objetivo. Porque puede ser que usted se lo haya dado, pero no como ellos querían. ¿Cuál es el problema de esto? Que ambas cosas crean una fragmentación. Ambas cosas crean una fisura emocional. Porque eso son manías de muchachos, pues, pero son manías que, pues, la manera del muchacho. Por eso. Padre, yo hice lo mejor que podía. Sí, pero a veces los hijos somos demasiado exigentes. A veces con tonterías. Sí, hay una subjetividad y una objetividad. A los padres, cuando ustedes escuchen que su hijo le dice, yo soy así porque tú no me diste tal cosa, tengan mucho cuidado. Si es objetivo, es objetivo. Y usted ya no puede hacer nada. No se desmorone, no se destruya, no se autoflagele. Pida disculpas. A su hijo no se la quiere aceptar. Si usted no lo hizo, ya usted no puede hacer nada más.
Pida disculpas, su hijo no se la quiere aceptar. Espero que sí se la acepte. Si es subjetivo, entienda que lo subjetivo que usted no es la maquinita de los deseos. A veces los papás quieren complacer a los muchachos y todo. Es bueno que usted le diga a su hijo, a su hija, que no. Saludable. Dios lo hace. Así que no se preocupe. Así que lo objetivo y lo subjetivo, ambas cosas pueden crear fisura. Los baches y las carencias. Por lo tanto, yo, ejemplo, papi y mami estuvieron siempre conmigo. Pero yo sentí, que papi no me quería. Yo sentí. Aquí están los ejemplos muy reales. Entonces, yo estoy con ese bache. Yo necesitaba un beso, yo necesitaba un abrazo, papi no me enseñó a afectarme. Son ejemplos que los muchachos me dicen. Papá no estaba allí, papá no me buscaba, yo estaba todo el día en mi cuarto metido, papá no se dio cuenta de que yo tal cosa. Esos ejemplos. Y un momento el muchacho llega a la universidad y resulta que ese bache, que es subjetivo, o que puede ser incluso objetivo, yo nací y yo nunca conocí a mi papá. No tengo una figura paterna. Y resulta que yo camino con ese bache, con esa herida. Esa herida, hermanos míos, yo tengo el absoluto derecho de compensarla. Porque compensándola, yo voy a caminar mejor. Compensándola, yo por lo menos voy, entre lágrimas y dolores, voy por lo menos a echar para adelante. Llega un punto que es como una subasta. Quien me lo dé, yo lo voy a aceptar. Y si quien me lo da me doble en edad, y quien me lo da es un alcohólico y me pega, si quien me lo da es varón igual que yo, si quien me lo da es un varón que me dobla la edad, yo lo voy a aceptar. Miren el problema de los baches y de la fragmentación. Ese es el problema. Y yo tengo el soberano derecho de ser feliz. ¿Has escuchado esa frase? Entonces, claro, objetivo o subjetivo. Esta persona, en mi mente, no necesariamente porque es la persona más virtuosa. Yo me siento bien con él. Me siento protegido con él. O sea, yo he tenido en el hogar, yo trabajé en la casa protegida de Burgos, una mujer con 6 machetazos en la cabeza que me defendió a su agresor. Ella me defendía a su agresor, yo con un reloj, un cronómetro que me dieron, pues yo tenía que apuntar cuando ella le daba una convulsión, exactamente la hora y cuánto duró la convulsión, de los cantazos que le dio ese salvaje. Y cuando yo tuve cita con ella me lo estaba defendiendo. Y me decía, yo salí de mi casa a los 16 años, padre, y él ha sido el amor de mi vida. Yo lo conocí, me recibió en su casa, y tenga los puños y las patadas, y se siente protegida. Qué desastre. Pero yo puedo decir, tú estás loca. Yo se lo dije. Yo le dije, tú estás herida. Y cuando uno está herido, hermanos míos, y alguien viene a rescatarlo, a ti no te importa si es médico o no es médico. Yo no he visto a alguien que esté en el piso, un carro le metió un tortazo y se acerca a alguien y le diga, ¿tú eres médico? Entonces tú eres fisiatra. O sea, la ayuda venga de una persona que tenga un ojo y un brazo, tú se la aceptas. Tú estás en dolor. Ahí está el problema. Necesariamente no objetivo, pero a la hora de la verdad, subjetivo o objetivo, tiene el mismo efecto. Yo abracé el afecto que me dio esa persona
¿Cuál es el problema aquí? Que ese afecto, que es un rescate, que es un sosiego, que es medicinal, que por lo menos con él yo me siento bien, se da el erróneo paso de llamarle a eso enamoramiento y amor. O incluso puede ser algo tan esclavizante como una codependencia. Busquen información sobre la codependencia. La codependencia es esclavizante. Pero claro, yo lo amo. Tú no lo amas. ¿Tú crees que lo amas? Yo daría la vida por él. Claro que sí. Pues si él te llenó ese vacío, claro que sí. Pero eso no significa que esto que la persona y yo estamos viviendo es lo correcto. Para mí sí. Yo he tenido muchachos de 18 años con parejas de 45 años, ¿saben? Yo a uno le pregunté, miren qué interesante. Yo a uno le pregunté, oye, le digo, y cuando ustedes viajan, le digo que obviamente se tienen que ver la diferencia de edad entre ustedes dos cuando están juntos. Y dice, porque yo le decía, no tira para ver qué dicen. Y así uno tiene, hermanos míos, para reflexionar. No tiene, digo, la gente va a pensar que él es tu papá, le digo. La respuesta del muchacho, sí, él es mi papi. Él es mi papi. Miren, me la batió. ¿Y qué yo puedo decir a eso? Pero no, porque es incorrecto. Negrito, Padre Luis, llegaste tarde. Y ese muchacho estructuralmente está atado a esa persona. Y ahí es donde empieza el proceso difícil. ¿Por qué? Porque entonces tú, al voto y al yeso que se le puso, tú vas a volver a hacerlo. Cuando yo me rayé la cabeza aquí, la primera vez, me rayé 2 veces porque me gustó. Cuando me rayé la cabeza por segunda vez, recuerdo que yo estuve media hora tratando de sacarme la venda que me pusieron, porque como hubo sangre cuando me sellaron la herida, aquello era como pegamento. Yo recuerdo, yo estaba en segundo grado, llorando cuando alguno de mis tíos, mi hermana, mami, abuela me intentaban tocar eso. Ni lo tocaban. Era imaginarme nada más el alón. Llega el cura, llega mamá, llega papá, llega el psicólogo y le dice, mira, esto que tú estás viviendo no es lo correcto. Ay, bendito, que tú lo estás haciendo. Me estás rompiendo. ¿Y quién eres tú entonces? El malo, el enemigo, el que no comprende. Y es cierto, no comprendes. No comprendes. Pero el que tú no comprendas no significa que eso esté bien. Pero tú no comprendes, claro, a usted y a mí. Con los baches que usted y yo tendremos, todos tenemos un tipo de bache afectivo por X o por Y. Pues, y por eso es que ir donde un psicólogo e ir donde una psicóloga, hermanos míos, para mí, para Luis Correa, debe de ser parte del plan de vida de una persona. Todos tenemos algo que arreglar. En mi seminario en Roma nosotros tenemos un psicólogo 24 horas allí en ese vivía con nosotros. Y era obligatorio una primera entrevista con él. Y yo agradezco tanto eso. Cosa que no me ofrecían en el seminario de Puerto Rico. Allá sí estaba. Como parte de la facultad del seminario. Yo creo que la gente todavía piensa que ir donde un psicólogo, para ir donde un psicólogo tú tienes que tener un cortocircuito mental. No. Eres la persona más normal del mundo, con los problemas más normales del mundo, pero son problemas. Y los problemas creo que se arreglan, ¿no? Todos. Todos estigmatizamos todavía el día de hoy a los psicólogos, ¿saben? Y a los psiquiatras.
como a los curas. Si un cura va a un hospital y se va a morir alguien, ¿sabes? Se va a morir alguien. Especialmente cuando voy vestido así, por ahí va el ángel de Yahvé a reclamar a alguien. O sea, yo he tenido personas que no me aceptan en la habitación, ¿saben? Yo me acuerdo que llegué una vez recién ordenado, que a ti te llamaban y tú ibas a Manatí, recién ordenado. Me decían, hay un enfermo en Manatí. Tú, ¡guau! Corría a Manatí. Y cuando entra a la habitación, la señora, yo no sabía que yo me estaba muriendo. Pero así, sáquenlo, lleven, y se lo empezó a gritar, le subió la presión. Y la señora de él tenía problemas cardíacos. Cuando de momento yo siento que me hacen así y me sacan, casi me tiran a seguridad encima. La señora se espantó cuando vio un cura. La gente se espanta cuando un psicólogo, no, miren, no, atienda eso. Y que el problema se convierta en lucha. Yo, y sus hijos lo mismo. Imagínense, pues ahí está el problema de la fragmentación. Búsqueda de la respuesta. Y tú me la das, correcta o incorrecta, tú la vas a aceptar. Porque entre no tener respuesta y tener una respuesta errónea, si me siento bien. Yo por eso cuando los papás dicen, no, padre, porque el pecado, antes del pecado viene la persona. Antes de la ley, dice el apóstol Pablo, antes de la ley está la persona. Después entonces viene la ley. Pero primero la persona. Y usted tiene que ver que incluso papi y mami, a veces ustedes son culpables de eso. Así que con calma, no me le caiga encima al muchacho y a la muchacha. La persona con AMS, atracción al mismo sexo, en la familia, con la terminología mucho más. Este es del documento de 1986. El documento de 1986, que ahorita cito en la doctrina de la fe, habla de personas homosexuales, no de homosexuales, como si yo estuviese diciendo carro, casa, techo, piso. Es una persona homosexual o persona con atracción al mismo sexo, el AMS. La sospecha, papi y mami, que ustedes tienen un sexto, séptimo, octavo, noveno sentido. Ustedes saben cuando nosotros mentimos, ustedes saben cuando nosotros le metemos el paquete, nosotros saben, ustedes lo saben. Cuando estamos escondiendo algo, cuando estamos nerviosos, cuando nos duele algo, cuando tenemos fiebre, ustedes lo saben, todo. Yo por eso a mí no le escondo nada, porque es pérdida de soberanía de Dios. Incluso por las cosas de la parroquia me dicen, tú, no me pregunten porque te tengo que responder y no te quiero responder. Prefiero mejor no responder. ¿Ven? La sospecha y la reacción. Tengan mucho cuidado. Si usted, miren lo que decía Ezequiel, sabe que su hijo está en una situación, ¿qué es lo que usted busca? Lo que usted busca es estar más unido a él, rescatarlo. No le caiga encima. No lo empiece a perseguir. No le haga chistes, porque eso no es gracioso. El que tú hagas un chiste sobre una afectividad, eso no es gracioso. Así que si usted tiene la sospecha, reaccione con la realidad más normal del mundo. Total, ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y más porque después de cierto punto ya se pierden las inhibiciones y ya hasta uno incluso se muestra. Así que mucho cuidado. La certeza, yo sé. Yo sé porque me dijeron que lo vieron besándose con. Entonces ya eso no es la certeza. Me trajeron la foto. Yo he tenido esos casos. Padre, mire esto. Y yo primero ya no lo tengo que mirar porque a él no le pidieron permiso para tomarle esa foto. Que yo sepa, en este país ese tipo de fotos es ilegal. Y usarlo y traérmelo como elemento de... Yo, tráigame al muchacho, tráigame a la muchacha. Y yo entiendo la desesperación del papá y de la mamá, pero usted no resuelve nada con ponerse histérico, con preguntarme si su hijo se va a condenar. Primero, usted no sabe lo que está dentro de ese muchacho y usted se sorprenderá. El problema es que
su hijo quizás no se abra en el fuero interno, pero lo hacen conmigo. Así que mucho cuidado. Lo bueno sería que lo hiciera con usted, para que usted pudiera ayudarle, porque yo no vivo con él, usted vive con él. Así que la certeza tiene que llevar un acercamiento. Y un acercamiento tan directo como cuando usted le tuvo que hablar, que espero que lo haya hecho, y si no lo haya hecho, rectifique ahora, como usted tenía que hablar de la sexualidad. Mira, papito, yo estoy viendo esto y esto y esto. Tú tienes algo que decirme. Pasa algo en tu corazón, pasa algo por tu mente. ¿Estás sintiendo qué? Háblame. Tú no me vas a entender. Está bien. Pero por lo menos explícame. Mejor me quedo bruto, pero explícame, dímelo. Y eso tiene que ser directo. Por favor. O sea, no hable con todo el mundo de la familia y después hable con él. El acercamiento es de papá o de alguien que lo reconozca. Yo he tenido ese acercamiento con jóvenes de mis comunidades, incluso con adultos. Entonces, por favor, acérquense. Van a llorar, o se van a molestar, o lo van a acusar, pero como eso están admitiendo que tengo razón. Uno no se molesta de lo que no es verdad, ¿sabes? Yo veo a la gente peleando, no, eso es embuste. ¿Ok? La declaración. A veces papi y mami no lo descubren, sino que el muchacho o la muchacha llegó un día y le dijo, ¿saben qué? Pumba. ¿Qué usted va a hacer? Entonces, están los que sacan la Biblia. Tú sabes que eso es pecado, ¿verdad? Déjeme la Biblia para el final. Antes de la ley, la persona. Usted tiene que identificar, y ahí es donde lo puede ayudar, dónde está la fragmentación. Porque ahí es donde nosotros vamos a trabajar para arreglar, para ayudar, para referir al psicólogo, a la psicóloga. Escúchelo, no le interrumpa. ¡Yo lo sabía! No, tú no lo sabías. Tú no lo sabías, no seas embustero. Lo que pasa es que papi y mami siempre lo saben todo, aunque no sepan nada. Como cuando responden a preguntas que no saben lo que están diciendo. Dejen que termine. ¿Qué hermano va a decir? Resista, o probablemente le eche la culpa al mundo, le eche la culpa a Dios, y usted va a estar ahí escuchando. Los muchachos que me han traído aquí, que los papás no saben por qué me lo traen, sino que ven al muchacho raro, ven al muchacho depresivo, ven al muchacho no sé qué, me lo dicen a mí. Todos les van a poder decir que yo estoy escuchando. Incluso hay unos que me dicen, ¿usted no va a decir nada? Yo no voy a decir nada, les digo. Este es el momento de escuchar. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué sientes? Y los escucho, y si ellos dicen que es culpa de Dios, es culpa de San Miguel Arcángel, usted lo va a escuchar. No me comete ese error, por favor. En el momento que usted cierre la puerta, se quedó fuera usted y él se quedó dentro con su problema y no se la va a volver a abrir. Entonces, recuerden que muchos grupos, no estoy diciendo todo, yo conozco dentro de la comunidad LGBTIQ muchachos y muchachas de un corazón valiosísimo, buenísimo, con sinceridad y que se apoyan, pero ¿cuál es el problema? Es cuando se convierte en un gueto. Tú tienes este asunto afectivo, quienes te entendemos somos nosotros. Tu familia no te va a entender, la iglesia te va a condenar, entonces nos los aleja. Y usted tiene que ser una alternativa real al gueto. No, miren, no estoy entrando en maldad o bondad, estoy hablando del objetivo. Si usted le cayó encima, ¿sabe lo que hizo, verdad? Se los echó. Y no presuman que aquel que tiene atracción al mismo sexo es malo, diabólico. Como he escuchado un pastor que decía que todos los que tienen atracción al mismo sexo están endemoniados y hay que hacerles un exorcismo. Yo todavía no he encontrado un demonio, yo no chequeé en el catálogo. Hay demonios que en el catálogo
propio de los exorcistas, hay demonios que se aprovechan de la sexualidad, pero no hay un demonio de la homosexualidad, por favor. Es un problema mío. Objetivo subjetivo mío. Ayúdame. No me estigmatices. Incluso en el documento del 1986 dice que la iglesia tiene que condenar. Así dice, condenar los abusos, la violencia y la discriminación a las personas con atracción al mismo sexo. Una cosa es que hay una realidad que no te compete. El matrimonio es una realidad que le compete al varón y a la mujer. Yo diciéndote a ti, varón, que tú no puedes contraer matrimonio porque la figura del matrimonio es de varón y mujer, yo no te estoy discriminando. Yo te estoy diciendo que esa realidad no es accesible a ti. Por la realidad, como yo llevar a un ciego al cine y que el ciego me pelee porque no ve la película. O los sordos. Esto no tiene que ver con que sean malos o sean buenos. Hay una limitación real, efectiva. Y aunque tiene su pareja, y aunque yo no puedo entrar a atacar. De la única manera que yo puedo reparar, hermanos míos, una cosa es demoler y otra cosa es reparar. Entonces, yo voy a reparar la unidad de aire acondicionado, yo no llego con un marrón, un chippy hammer y una antorcha. Yo llego con un alicate, yo llego con un probador de electricidad y con calma, por favor. ¿Bien? Así que la reacción, la ayuda, tenga cuidado, por favor. Esto está contenido en ese documento. Tenga cuidado. Tenga cuidado de las caras, de las reacciones, de los comentarios. Nosotros queremos ser una opción real, aunque incluso nosotros mismos hayamos sido parte del problema. Vuelvo y repito, no se castigue con el pasado. Ya, el pasado no existe. Usted tiene a su muchacho fragmentado, herido, en el bache, hoy, aquí y ahora. Por favor. La iglesia responde. Pero no he escuchado nunca en una homilía mía un ataque, sino a las realidades. Nunca yo. O sea, yo quiero mucho a ciertos hermanos sacerdotes, especialmente uno que sofrega. Los otros días me dio muchísima pena, pero un gran sacerdote celta, que es famosísimo por internet, que dio precisamente una charla como la que yo di aquí desde el punto de vista bíblico, y a mí me dio vergüenza ajena. Creo que fueron innecesarios los comentarios y los chistes que él hizo. A mí eso me dio mucha, y yo lo admiro, y es un cura más joven que yo. Un excelente apologeta. Y cuando trató este tema, yo ese video lo borraría. Él lo borraría. Entonces estoy intentando ver cómo me comunico con él, pero yo como no sé nada de eso, no me meto por YouTube y todo eso. Así le mira, negrito, no hagas eso. ¿Tú quieres tratar el tema bíblico? Trátalo, yo lo traté. Yo creo que nadie se sintió ofendido con eso. Pero tú no te pones a hacer chiste. Y tú no puedes usar palabras despectivas, peyorativas o soeces. Aunque en tu país esa palabra no sea soez. Resulta que ese video lo va a ver gente de otros países. En Puerto Rico esas palabras sí lo son. El documento del 86 siempre habla de persona. No habla de... Me dio mucha pena. Me decepcionó un poco. Pero los seres humanos somos así. Amén. Así que como uno mira a Dios y no a la persona, yo espero que este hermanito algún día se rectifique y tendrá más admiración. Bien. Pero por ahora estoy como que medio herido con él. Amén. El documento de la doctrina de la fe son solamente 11 páginas.
Está excelente. ¿Cuál es el nombre? El documento se llama Instrucción Pastoral para las personas con atracción al mismo sexo. Lo pueden encontrar en la página del Vaticano. www.vatican.va. Va a Doctrina de la Fe. O puede googlearlo, yo lo encontré en Google directamente. Instrucción Pastoral Personas Homosexuales, Iglesia Católica. Y aparece el documento completo en 14 idiomas distintos. Y a mí me parece, para ser de 1986, un documento completísimo. Completísimo. Trata el asunto desde el punto de vista bíblico, lo trata desde el punto de vista humanístico, psicológico, y luego entonces se dirige a los pastores y habla con imperativos. Yo creo que eso es lo que los curas no leímos de ese documento. Las expresiones acoja, escuche, atienda, abrace, acompañe, son imperativos. En ningún momento dice ametrallete, rechace, peje, agreda. En ningún momento. Incluso habla de la participación en la vida de la iglesia. Y participación es participación. Diga, mucho cuidado. Distingue la iglesia, obviamente, entre lo que es el pecado y lo que es el pecado. Yo puedo tener tendencias a robar y nunca robar. Yo puedo tener tendencias a matar y nunca matar. Y yo puedo tener tendencias hacia mi mismo sexo y nunca practicarlo o ejercer. Ambos tienen cabida en la iglesia. Pues entonces, hermanos míos, yo no podré admitir un adúltero, yo no podré admitir un ladrón, yo no podré admitir un político que haya sido acusado de corrupción, yo no podré admitir a un cura que haya sido acusado de que le gritó una doña. Entonces no podemos admitir a nadie. Si usted chocó y se fue a la fuga, ya no puede venir a misa porque usted es un pecador. Si usted no pagó la planilla o mintió en ella, ya no puede venir a misa porque es un pecador. Si usted le gritó a su mamá, eso es uno de los mandamientos, ya no puede venir a misa. Imagínense que nosotros estemos en esa dinámica. Ni siquiera yo podría venir a misa. Las abejas o las polillas que de vez en cuando vienen a misa son catoliquísimas. Distinguimos pecador y pecado. El pecador en sí mismo no es imputable de una realidad. O sea, yo puedo tener la tendencia y nunca hacerlo. A cualquier cosa. Yo estoy casado y yo no, tiro la guira a ver si, pero no, yo soy fiel a mi esposa porque yo respeto mi matrimonio, pero se me va el ojo de lado de vez en cuando. Pues a perseverar y a luchar y a pedir castidad y pureza de mirada. Pero imagínense, si a cada pecado nosotros vamos a fumigar a la persona para que se vaya de la iglesia, porque esto es un museo de santos, ¿dónde vamos? Ven, acompañamiento, ahí está, acogida, consejería, tráigalos a dirección, o dígale que venga a la dirección espiritual, para eso estamos aquí. Terapia. Ahí está el asunto de la famosa terapia reparativa. ¿Qué es la terapia reparativa? Dicho sea de paso, en Puerto Rico son muy pocos los que la practican y un gran número de ellos, si no todos, son psicoanalistas, los que son psicoanalistas. Yo conocí uno que me trataba como a 6 jóvenes del grupo Courage con psicoanálisis para encontrar la fragmentación, dónde está el bache, la herida. Entonces empezar a trabajar en esa reconstrucción para que la persona reconstruya su propia imagen, entonces trabajar la correcta proyección de su sexualidad. Eso es lo que quiere prohibir el proyecto 1000 del Senado de Puerto Rico. Que yo sea de paso, es un proyecto tripartita. Los 3 partidos están de acuerdo con el proyecto que quiere prohibirnos a los psicólogos, a los curas, a los consejeros, a los terapeutas, a todos los que
creamos en la terapia reparativa, el documento llama a la terapia reparativa homofobia. ¿Ok? No, no lo es. No lo es. Luego entonces la castidad como respuesta. Padre, ¿qué hago? Yo siento esto. Pues hermanito, caminemos en la castidad. Pero es injusto, Padre. No, no es injusto. Eso es el paso. La castidad la tiene que vivir todo el mundo en su realidad. Un marido que me diga que yo soy injusto porque no le dejo acostarse con una mujer que no es su esposa de vez en cuando, porque resulta que él tiene necesidad. Y voy a llamar injusto. Pero yo no soy injusto. Tú no aceptas tu realidad. Eres un hombre casado. Y yo les puedo enseñar mensajes de texto donde me lo preguntan. Ay, pero si mi esposa, que siempre tiene dolor de cabeza, me dice que no. Yo no me voy a enamorar de esa otra mujer, Padre. Sería solamente para descargarme. Yo le digo, ni que tú fueses un celular para descargarte. El celular nos salvamos, el smartphone. No, es que usan unas expresiones que yo me... No, la castidad como respuesta en todas las realidades. En el noviazgo la castidad es una realidad entre los novios. En el matrimonio la castidad es una realidad. La exclusividad, tú conmigo, yo contigo. Y no hay nadie más. Y si tú no, pues vamos a ver cómo te traigo flores, te traigo chocolate, te emborracho, hago algo para que me respondan. En el celibato, que el celibato es castidad perpetua. La gente confunde castidad con celibato. El celibato es una castidad perpetua. Yo soy célibe. ¿Ok? ¿Pueden participar? Bendito. Pues claro. En cualquier realidad de la iglesia. Ahora, al igual que yo no le puedo, hermanos míos, permitir a un adúltero que me venga con la otra y se siente en el banco mientras la esposa está en el banco de acá. Yo no puedo permitir. Entonces, como ustedes no me pueden permitir a mí presidir la misa sabiendo que yo estoy borracho, o si ustedes descubren que el robo del banco tal lo hice yo entro aquí con el cari fregado, ¿verdad? Con el peinado y las 4 cirugías plásticas por el dinero que me entonces el padre entra musculoso y joven con pelo. Me pongo así un gato dormido. Eso no es mío. El servicio del altar requiere una realidad. Porque yo te exijo, te discrimino. Yo le exijo a cualquiera. Y que lo digan aquí los lectores y que lo digan aquí los ministros. Yo exijo. Como me exijo a mí. El día que usted me vea a mí celebrar misa con maones, mocasines mordidos y todo apestoso, usted puede subir al altar como si fuese un zafacón. Hasta entonces, no. Hay un servicio y hay un liderazgo. Un muchacho con atracción al mismo sexo, padre, puede ser director del grupo de jóvenes. No dije, pero ¿cuál es el problema? Calma. Trabajaremos con la persona. Y eso, hermanos míos, y perdonen lo que les voy a decir, ese es el problema mío como pastor. Si yo le permito a un muchacho, a una muchacha, tenga por favor la certeza que yo no voy a permitir algo en la parroquia que sea en su detrimento. También tenemos que dar ciertas oportunidades y tenemos que permitir que ciertos carismas se desarrollen en la iglesia. Y precisamente por ese carisma yo mantengo a ese muchacho en la castidad. No, padre, lo que pasa es que es partido. ¿Quién me está hablando? Mi testosterona. O sea, dígame a mí, ¿a qué hombre no se le sale un manerismo? ¿Verdad que también es una tontería en Puerto Rico? O sea, vaya a Francia, y vaya a Italia, y vaya a Polonia, vaya a Rusia, que se besan en la boca. En Polonia se dan 3 besos. En Italia, cuando yo llegué a Italia, a mí me besuqueó todos los hombres y todas las mujeres que querían saludarme. Y en Sicilia, ¡ay, bendito! En Sicilia me dejaban marcado. Yo tenía antes de misa
que chequearme en el espejo para no subir al altar con un peso. Porque entonces no van a decir que fue una señora piadosa, viuda, me besó, van a decir que estaba con mi amante en la sacristía. Diga mejor. Yo le decía, miren, por favor, no me besen, choquenme el cachete, porque ustedes me dejan el rojo 64, rosita 23, marrón 85. Entonces yo voy a parecer un collage. Así que no lo hagan. La iglesia no está, hermanos míos, para rechazar y para excluir. Tampoco está para reírle las gracias a las distintas realidades de pecado. Tengamos paciencia. Puede ser que esta persona que llegue sea en un momento difícil, hasta escandalosa, por decirlo así. Vamos a tener paciencia. Yo tuve en mi parroquia anterior un señor que en las primeras veces que vino a la iglesia vino borrachísimo. Y después yo tuve un lector totalmente sobrio. Ese señor se quedó dormido. Pues claro, imagínate. Si venía con las 15 genes, pues imagínense. Se me tenía más cara que de alcohol. Por eso era que estaba así. No rechacé. No rechacé. Incluso la persona mal vestida, tengamos cuidado. Puede ser que no esté bien de la mente. Vamos con calma. Refiéralo a su párroco. Yo si veo que algo que yo no puedo, yo les voy a pedir a ustedes, muchos de ustedes yo me he acercado para consultarles cosas. Mire usted qué cree de tal cosa. Y ya, yo no me lo sé todo. La aduana se quedó con mi bolita de cristal cuando yo regresé a Puerto Rico. Así que no lo sé todo. Así que les pido por favor eso. Esta es la reacción de la iglesia. Lo que curas individuales imprudentes, lo que obispos individuales imprudentes, lo que la prensa diga que decimos, si contradice eso que yo les puse el día de hoy, esto es lo que dice la iglesia. La iglesia no dice nada contrario a esto. Sigan por favor, porque en este tema se agarran por los pelos, entonces la idea es presentar que nosotros somos malos, crueles, viles, y no, hermano mío, yo no me hice cura para ser verdugo de nadie. No se quedó en mi casa. Yo le veo que a los 14 años uno dice, me voy a hacer cura para hacer sufrir a la gente. Yo de paso yo me metí al seminario a los 14 años, pero yo quería usar sotana. Esa fue mi primera ilusión, para usar sotana. Yo quería usar sotana. Yo veía a los seminaristas y me fascinaba. Después me di cuenta de que es algo más que ponerse sotana. Pero me la sigo poniendo, así que no estamos tan mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, causa de nuestra alegría. Que tengan